Bueno, son las 7 de la mañana, 7 minutos. Esto es Despierta Bogotá, de Canal Capital, el cafecito de la mañana. Miren de lo que vamos a hablar hoy. Parece bien interesante. Hace apenas 2 años, Colombia reguló el uso del cannabis medicinal y en tan poco tiempo el país empieza a dimensionar ese enormísimo potencial económico y social de este producto. Ojo, que no estamos hablando de marihuana para consumo recreativo, por ejemplo, que ese es otro asunto bien distinto, es otra discusión. Aquí vamos a hablar de cannabis medicinal. Todavía el país no está exportando el producto a gran escala, lo está exportando, pero se calcula que para el año 2025 este negocio podría traer beneficios de 791 millones de dólares. Si nos vamos más allá, hasta 2030, a Colombia podrían entrar 2.744 millones de dólares. Fedesarrollo, que ya se está ocupando del tema en diversos estudios, estima que este negocio genera 16 empleos por hectárea cultivada, es decir, lo mismo que las flores. En poco tiempo, el cultivo dedicado a la producción de este producto podría superar el del cacao, por supuesto, pues aquí en nuestro país. Esta semana se conoció una noticia en este sentido. La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, que es como el órgano de la ONU que vigila la aplicación de los tratados de control de drogas, aumentó el cupo autorizado de producción, siembra de cannabis medicinal este año para Colombia, y lo aumentó a 14 toneladas. Pero hay más. Volvemos a Fedesarrollo, que dice que si en Colombia se siembran las 101 hectáreas que están autorizadas para esta siembra, el potencial exportador del cannabis sería de 258,2 millones de dólares, superando también las exportaciones que en el año pasado tuvieron la ropa, por ejemplo, el vidrio. ¿Qué es el cannabis medicinal? Cuando hablamos de marihuana, ¿estamos siendo exactos? ¿Cuáles son las formas y las condiciones para que este tipo de cannabis pueda comercializarse o pueda ser adquirido en Colombia o pueda ser recetado, si usted quiere? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son las diferencias entre un cannabis psicoactivo y otro que no lo sea? ¿No se puede autoformular? Este y otros temas son los que queremos tocar hoy en este segmento de nuestras conversaciones en Despierta Bogotá. Y si ustedes quieren participar, pues bienvenidos. Lo pueden hacer a través del teléfono 457-8300. Hay 2 extensiones, 5225 y 5226. Y también se pueden comunicar con nosotros a través de la cuenta de Twitter, @canalcapital, con el hashtag Despierta Bogotá, o por nuestra transmisión en Facebook Live que empieza en este momento. Tenemos 2 invitados con todas las credenciales para hablar de este tema. Adriana Guzmán, directora de EPS Consultores Operadores, es una empresa dedicada al acompañamiento para el otorgamiento de licencias y ellos acompañan ese paso a paso desde el cultivo hasta la transformación del aceite de cannabis. Ella es economista de la Universidad de los Andes, especialista en gobierno, gerencia y asuntos públicos de la Universidad Externado de Colombia, fue presidenta de Colpensiones entre 2017 y 2018, y ha asumido cargos directivos en la Contraloría General, en el Consejo Superior de la Judicatura, la Superintendencia de Industria y Comercio, el Departamento Nacional de Planeación. Así que es un honor tenerla con nosotros. Bienvenida, ¿cómo está? Mauricio, muchas gracias. Gracias por darnos este espacio para hablar de este tema tan interesante. Es interesantísimo, ya van a ver lo interesante que es. Con nosotros también está Gustavo Andrés Ortega, médico cirujano de la Universidad del Bosque. Tiene una formación en bases científicas y terapéuticas en la Universidad del Rosario. También es candidato a magíster, candidato a 2 magíster. Uno en tratamiento del dolor de la Universidad de Salamanca en España y otro en epidemiología de la Universidad del Rosario, CES Medellín, ¿no? Sí, exactamente, Medellín, sí, señor. CES en Medellín. Bienvenido, ¿cómo está? Hola Mauricio, muy buenos días y bueno, pues muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí el día de hoy para informar a toda la teleaudiencia el día de hoy acerca de cannabis terapéutico. ¿Qué vaina es marihuana? ¿Qué vaina es cannabis terapéutico? Cuando nosotros decimos marihuana, estamos siendo exactos para reunir toda la capacidad y todo lo que hay alrededor de esta matica. Pues el término marihuana es el término popular, Ajá. pero
Ya para fines industriales y para fines médicos, pues se utiliza ese el nombre de cannabis. ¿Y por qué? ¿Por alguna manera de diferenciarlo? ¿Por el tabú o el castigo social que se le ha dado a la palabra marihuana? Sí, y yo creo que para ser más exactos y para darle como un estatus a la industria, el cannabis es el que se utiliza para términos médicos, para términos industriales. El cáñamo, por ejemplo, es el mismo, la misma planta de cannabis, pero es una variedad que se utiliza en materias primas y de uso industrial. Lo cual quiere decir que mata marihuana no significa una sola variedad, una Así sola, es decir, que todas un solo propósito, sino que existen una gran cantidad 16.000 de variedades. ¿Cuántas? 16.000 variedades aproximadamente. 16.000 variedades. Sí. ¿Y cuáles las que conocemos en Colombia? ¿Unas pocas o las conocemos toditas? Bueno, pues acá en Colombia últimamente pues se habla de las más tradicionales en Colombia, Santa Marta Golden, Punto Rojo, eso es lo más frecuente de escuchar. Esas son variedades que empezaron a sembrar en la Sierra Nevada de Santa Marta y bueno, el Cauca. digamos que en el Cauca también tienen algunas otras variedades y pues allá también digamos que cultivan diferentes tipos de variedades y diferentes tipos también de cannabis. ¿La tal creepy es la misma, es otra? No, el creepy es un término de la calle para referirse al cannabis que se trafica en las calles, entonces realmente no es que tenga más propiedades o haga más. No. Así Ya. es. Bueno, ¿cuál es el componente adictivo o psicoactivo, así es, Sí, que así. hay en esa mata de marihuana o cannabis, que es el que se supone con el cual hay que tener cuidado? Bueno, hay que considerar que el cannabis tiene dos componentes dentro de una gran gama de cannabinoides. Hay un componente psicoactivo, que es el THC, y hay un componente no psicoactivo. THC. Ese es psicoactivo. Ese es psicoactivo. ¿Quiere decir que activa la psiquis o qué? Pues produce alteraciones, alucinaciones, ya el médico lo dirá. No. Y hay un componente no psicoactivo, que es el CBD, que también se utiliza de manera médica para diferentes tratamientos en la utilización de la planta como en términos medicinales. Sí. Bueno, sí, la planta tiene dos componentes principales. Hay dos fitocannabinoides que son las sustancias que se extraen de ¿Qué esta son planta. fitocannabinoides? Son las sustancias que se extraen de los tricomas de la planta, que son unas estructuras. Del tricoma. Exactamente, Pero son unas estructuras que se ya. encuentran en la flor de la planta que almacenan los cannabinoides. Ya. Los principales componentes de la planta son delta 9 tetrahidrocannabidiol y cannabidiol. Y bueno, pues existen otros 100 fitocannabinoides, pero además existen otras 420 sustancias que tiene la planta, incluido terpenos y flavonoides, que también tienen un efecto terapéutico. Todo lo que usted nos está diciendo, esa cantidad de nombres que es muy difícil de pronto en un primer momento almacenarlos o guardarlos, lo cual quiere decir es que ahí hay una mina. Exactamente, tenemos toda una farmacia y pues multiplicado por 16.000 variedades es una cantidad de sustancias que podemos aprovechar para aplicar en pacientes y tener un efecto terapéutico, pero además que tenga un efecto terapéutico es el resto de sustancias que están bajo investigación en este momento. Hay investigaciones andando actualmente en asma, en diabetes, en osteoporosis. En Colombia he conocido algunos laboratorios que están trabajando desarrollando antibióticos con esta planta, entonces pues digamos que hay un espectro de potenciales efectos terapéuticos. Sin embargo, actualmente la evidencia solamente indica 4 patologías que pueden emplear este tipo de medicamentos. Está la espasticidad por esclerosis múltiple, el dolor crónico y 2 síndromes que son pacientes que tienen convulsiones repetidas y que a pesar del manejo no se les puede controlar los episodios de convulsiones. Esos son el síndrome de Dravet y el síndrome de Lennox-Gastaut. Y pues para esto también se han desarrollado medicamentos que incluyen algunos como Sativex y Epidiolex, que se han empleado ya comercialmente para
tratar a estos pacientes. Adicionalmente hay otros medicamentos en el mercado mundial, no en Colombia, Marinol, Cesamet, que son productos que se han utilizado para el control del vómito en quimioterapia. Ya, perfecto. Bueno, en esta conversación nuestros televidentes son los protagonistas, ellos también quieren participar y lo pueden hacer a través de nuestra línea telefónica 457-8300, extensiones 5225 y 5226. Saludamos a Milton Sánchez. Milton, buenos días, bienvenido. Buenos días. ¿Cuál es su inquietud? Bueno, muchas gracias. Yo tengo dos personas muy cerca de la familia que sufren de una enfermedad que se llama fibromialgia, que es un dolor verdaderamente crónico, y en algunas ocasiones hemos sugerido que el tratamiento con cannabis, pero quisiéramos saber qué implicaciones jurídicas y qué tipo de procesos se pueden llevar a cabo para cultivar, así sea en una pequeña parcela, algo que para que ellas puedan aplicarse o inhalar el aceite, eso para ellas mejorar su calidad de vida. ¿Qué implicaciones jurídicas tendría eso? ¿Y qué tipo de procesos debemos llevar para, aunque sea el consumo de las personas de la familia? Muchas gracias, muy amable. Bueno, pues muchas gracias. Yo me imagino que alguna idea puede tener usted, porque aunque no es abogada, sí tiene todo el trabajo con eso. Sí, así es. Pues si usted se va a dedicar a cultivar, necesita tener un permiso y una licencia, de lo contrario, pues sería ¿Cuál es el ilegal. cultivo mínimo que uno puede tener? ¿Uno puede tener una plantica de marihuana en su casa? Uno puede tener un cultivo, como lo dice aquí el doctor, de 20 plantas, pero 20 esas son plantas para efectos de investigación y uso científico, no para efectos de tratar una fibromialgia, como lo dice él. En este caso, ahí existen fórmulas magistrales que las recetan los médicos, que son las apropiadas para que a través de un laboratorio farmacéutico y una empresa que esté dedicada a la producción de aceite de cannabis o de los derivados del cannabis, le produzca el medicamento que le va a atender su dolencia. Entonces, en este caso uno le podría decir, tal vez cultivarlo en su casa no es la mejor idea, porque usted no se trata de tomar la planta y hacer un té. Picadillo. Sí, además, porque esto requiere un proceso y un manejo médico que no es casero como él lo pretende. Ahí veíamos unas imágenes con unos laboratorios incluso muy complicados, muy elaborados. Esto digamos, tiene pues, que tener no los compra uno pues en la papelería, el frasquito, ¿no? Sino que son realmente unos procesos. Son unos insumos y son unos laboratorios específicos y dedicados para que los componentes que se tengan que extraer del cannabis sean lo realmente válidos y que permitan a los pacientes pues tener un buen uso y un sano uso. Y a eso va mi siguiente pregunta. ¿Cómo uno puede identificar el aceite correcto? Porque en el mercado hay múltiples opciones, incluso personas que argumentan que lo hacen en sus casas de forma artesanal y lo venden. ¿Cómo puedo saber? Bueno, con respecto a esto, pues digamos que antes de que hubiera una regulación, pues en Colombia se podían plantar, pues todavía se puede tener una huerta de 20 plantas en casa, y pues digamos acá muchas personas ya tenían a la abuelita que desde hace mucho tiempo metía sus florecitas de marihuana en aceite o en alcohol para frotarse para la artritis y todo eso. Digamos que ahorita con la regulación se abre un campo importante para de alguna manera purificar todos estos procesos y evitar que los pacientes se expongan a una infección por bacterias, hongos o incluso una intoxicación por metales pesados, que puede ser el producto de un mal cultivo, un cultivo que no tiene todas las normas para llevar a cabo unas buenas prácticas agrícolas. Además, porque, qué pena, pues eso no soy médico, pero sí tengo la claridad de que no todas las dosis son para todo el mundo, de que no todo es para todo el mundo, de acuerdo al momento, al avance de mi problema, a los efectos colaterales, pues si estoy bien pero tengo un problema de hígado, entonces mejor esto no, en fin, no sé. Y también, pues lo otro con respecto a este tipo de terapias es que es necesario hacer un seguimiento de estas terapias. Primero, pues encontrar el paciente indicado, porque pues hay cosas que digamos nos pueden complicar un poco
este tipo de terapias, por ejemplo, si el paciente tiene una arritmia y se le indica un producto que tiene un alto contenido de THC, puede desencadenar esta arritmia. Si el paciente, por ejemplo, está siendo tratado con algunos anticonvulsivantes como clobazam, puede hacer interacciones. Si el paciente, por ejemplo, muchos pacientes con cáncer utilizan el cannabis para el control de las náuseas en quimioterapia, pero hay algunos quimioterapéuticos que pueden producir interacciones como pembrolizumab. Entonces es necesario que haya una orientación médica para que se pueda indicar de la mejor manera este producto. Lo que usted nos está diciendo es que esta es una sustancia poderosa. Esta es una sustancia que hay que manejar con cuidado, porque es poderosa. Tiene también consecuencias, tiene también efectos colaterales. No es una sustancia inocua, como decirse tomarse una aromática de anís. No es inocuo, tiene esos problemas. A eso va la siguiente pregunta que le hace un televidente, Elizabeth González. Se habla mucho en la actualidad de cannabis, pero cuando uno va al especialista, ellos no lo autorizan y no quieren hablar de eso. Tal parece que por no tener alguna implicación jurídica u otros casos. Entonces toca la automedicación. ¿A quién acude uno para saber si usarla o no? Sobre todo eso del miedo que le da, doctora, a la gente para hablar de eso. No, el cannabis medicinal es legal, pero hay que cumplir unos requisitos. ¿Cómo son? ¿Cómo es eso? A ver, hay que cumplir unos requisitos. El que va a producir cannabis tiene que tener una licencia para la producción de cannabis. El que va a cultivar también tiene que tener una licencia. El que va a producir, va a transformar este cannabis en aceite, que es la base para las farmacéuticas, también tiene que tener la aprobación y todo el proceso certificado para que pueda ser la base y la utilización de las farmacéuticas. ¿Es fácil conseguir esas licencias o eso tiene su Es un proceso, es un procedimiento. Tiene que pasar por lo menos la cédula ampliada al 150. Más o menos, hay toda una reglamentación y toda una documentación que hay que presentar para poder incursionar y trabajar sobre este tema. Lo más importante es que aquí lo que se está haciendo es legalizando y estructurando una industria que puede ser muy fuerte, como lo dice el estudio de Fedesarrollo, una industria que puede reemplazar en su momento las exportaciones que se hayan perdido y una industria que puede generar importantes empleos en el país. Y con respecto a la pregunta de nuestra televidente, doctor, da la segunda parte, que es cuando dicen ¿a quién consulto? ¿A quién consulto? Porque los especialistas o los doctores no formulan. Parte de mi trabajo empezó por esto, porque digamos que muchas veces cuando el paciente se va a acercar al médico a preguntarle acerca de cannabis, el médico no siempre cuenta con la formación en cannabis para poder orientar adecuadamente a este paciente. Y muchas veces simplemente se le dice al paciente, no, eso es malo, eso no es bueno consumir cannabis, eso es una droga, me pueden meter preso por formular. De hecho, muchos hacen recomendaciones por debajo de cuerda y pues digamos que le dicen al paciente, mire, tómeselo si quiere, pero pues mire a ver cómo hace, de dónde hace. Entonces, muchos de los pacientes van a buscar información donde hay personas cultivadoras, digamos en tiendas donde venden cosas de cultivo, y allí es donde se están informando estos pacientes, no necesariamente con profesionales. Por eso, pues en nuestra clínica decidimos atender a esta población que busca información veraz acerca del cannabis terapéutico. Sí. Entonces, vuelvo a esto que quede bien claro. El cannabis no es una sustancia inocua. Inocua quiere decir pues, que no hace nada. El cannabis no es lo mismo que un té de manzanilla, ¿sí? Entonces, cuando usted va en estos mercados populares y le dicen, mire este aceitico de cannabis con este aparatico, aquí le vendo a usted eso, le sirve 3 gotas y le quita la ansiedad. Ese tipo de cosas, ¿hay que tomar eso con cuidado? ¿O eso? Sí, hay que tomar eso con cuidado, todo el tiempo hay que revisar si tiene las licencias, la autorización del INVIMA o la autorización
para producir este tipo de medicamento o este tipo de aceitico, como dice usted, o bueno, no sé. Y en algunos casos pues, se ha encontrado que estos aceites no solamente contienen cannabis, sino otros medicamentos como acetaminofén y corticoides para, digamos, intentar dar un efecto terapéutico que a lo mejor no va a funcionar. Y hay un listado de médicos que uno pueda consultar, hay una agremiación de médicos que tengan todo, como dice Mauro, todas las credenciales para poder acercarse los pacientes interesados y que sientan, pues, que se acojan, que no sean rechazados por el hecho de preguntar sobre el cannabis medicinal. Bueno, pues actualmente no es algo que esté conformado, pero muchos de los médicos que estamos trabajando en eso hablamos y cooperamos en buscar la información, en ayudarnos en, digamos, diseñar una buena guía de práctica clínica para poder hacer las cosas de la mejor manera. Digamos, en Medellín está la doctora Paula Pineda, en Pereira está el doctor Pablo Gómez, aquí en Bogotá pues estoy yo y digamos que ya han empezado a haber otros colegas interesados en informarse acerca de esto, especialistas también en tratamiento del dolor, anestesiólogos, y pues digamos que estamos en ese proceso de formar a todas las personas que están interesadas en saber sobre este tema para que puedan orientar a sus pacientes de la mejor manera. Bueno, hablemos un poquito del emprendimiento, la gente que dice, bueno, vámonos por este lado, yo quiero participar en esto que puede ser un negocio lucrativo y bonito, y legal. Hablamos desde el punto de vista exclusivamente legal. Existen unas zonas donde es permitido el cultivo de la planta con determinadas cantidades y sobre todo con determinadas condiciones de riego. ¿Cómo es eso? ¿Qué es lo que regula un ministerio o el INVIMA? Bueno, si yo quiero hacer un emprendimiento para cultivar cannabis, tengo que tener el sitio, la locación, tiene que tener bueno, las condiciones. Es importante, la norma lo estableció así, la seguridad que hay que tener el control de las plantas, el control de todo el cultivo, para garantizar pues, que este va a ser llevado a su fin, que es producir aceite. Tiene toda una serie de regulaciones y requisitos para sacar una licencia. El que quiera incursionar en este mercado, pues ahí está todas las opciones que da para sacar las licencias. Nosotros en nuestra empresa estamos dedicados a asesorar a aquellas firmas que quieran o aquellas personas que quieran sacar una licencia o participar en un cultivo, en un emprendimiento. Estamos en capacidad de hacer eso. Lo más importante y yo creo que lo más llamativo es que una vez con la regularización y con la autorización, este es un mercado que da para hacer investigaciones científicas, para apoyar a aquellos pacientes que así requieren de ser tratados con esta medicina y también para posicionarnos, porque Colombia tiene un nivel de suelos y un nivel por su ubicación geográfica que hace que sea muy competitiva en esta materia. Ahora bien, yo le pregunto al doctor, ¿todas el consumo es decir, el cannabis tiene un componente que es adictivo, estábamos hablando del THC, ¿ese componente se puede aislar? Claro que sí, se puede aislar y de hecho hoy en día la investigación y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de medicamentos muchas veces está enfocado en los otros cannabinoides que no tienen un efecto psicoactivo tan pronunciado y pues de alguna manera esos otros cannabinoides también tienen un efecto terapéutico. Estamos hablando de cannabigerol, cannabicrom, tetrahidrocannabivarines, que son otros fitocannabinoides que tiene la planta y que actualmente están en investigación para diferentes patologías. Pero realmente lo que veo es que todavía estamos, a pesar de todo, como empezando las investigaciones. Todavía no es que estemos muy claro, en el mundo. Claro, antes era un mito y un tabú, y esto, al sacarlos o al dejar sobre la mesa este tema, permite que la comunidad científica empiece a investigar, empiece a probar, empiece a decantar como este mito que se tenía con esta planta. Bueno, tenemos una llamada. Doña Olga Arias, buenos días, bienvenida. ¿Cuál es su inquietud?
Sí, muy buenos días. Mi inquietud es acerca de la epilepsia. Tengo una hija que padece esta enfermedad hace más de 20 años y mi pregunta concreta es, ¿puedo cambiar su tratamiento y los medicamentos químicos de más de 20 años para un tratamiento con cannabis? Muchas gracias. Bueno, con respecto a esta pregunta lo primero es saber si la paciente está controlada o no. Entonces, si ella tiene todavía crisis y bueno, cumple con tomarse todos sus medicamentos y además de esto cumple con ir a los controles de neurología y a pesar de esto pues sigue habiendo un descontrol de estas crisis epilépticas, pues entonces allí se podría pensar en una indicación para controlar las convulsiones con esta planta. De lo contrario, pues digamos que si lo anterior no se ha dado, es necesario ver cómo están los hábitos de la persona, si está durmiendo bien, si está comiendo bien, si se está tomando todas las pastillas en el horario que es, porque muchas veces estos descuidos son los que hacen que los pacientes estén descontrolados y no necesariamente requerir una indicación de manejo terapéutico con cannabis. Sí. Por eso, pero si ella quiere, el paciente está controlado en este momento con medicina tradicional y quiere pasar a una medicina a la que, bueno, no sé si sea de la forma correcta llamarla natural, ¿se puede hacer? Se podría hacer, pero digamos si el paciente está controlado, otra vez volver a empezar el proceso de empezar a controlar las convulsiones, eso lo puede llevar a una situación de riesgo en la cual pues ella genere una crisis convulsiva en un episodio, no sé, en el bus o lo que sea, le puede pasar algo. Entonces, si ya está controlado, es mejor dejarlo. ¿Y podría ser complementaria el cannabis medicinal? Claro que sí, puede ser un tratamiento complementario, pero pues eso es algo que se toma una decisión con cada paciente particularmente. Entonces, ojo con eso. No es que un amigo me dijo que el médico le había mandado esta dosis y entonces yo voy a tomar el riesgo de hacer... Está cogiendo mis pastillas. Ah, esas son las pastillas suyas. No, esta dosis. Y entonces, sí, que el médico le dijo, que el amigo le dijo, mucho cuidado con eso. Eso no es entonces no puede ser una decisión tomada a la carrera. Esto es mejor que, sobre todo con la vida de una hija, con estos episodios de epilepsia, pues tomar las cosas con calma. Yo creo que aquí empezamos a tener como dos aspectos en esta conversación, en el cannabis medicinal. Uno relacionado con la empresa, con lo que eso significa como producción en Colombia, y lo otro con el aspecto más medicinal y las respuestas que puede dar a los televidentes que síganos llamando, porque el doctor está aquí para atender ese tipo de cosas. Pero mientras tanto yo le pregunto también a nuestra invitada, a Adriana Guzmán, frente a lo que Colombia está dispuesto a hacer. Usted me está hablando de investigación científica. Nosotros en nuestro país, por una larguísima y tristísima tradición, solo exportamos materia prima, ¿no? Entonces, ahora pues la gran propuesta es exportemos tomatejas, aguacatejas. No, pues valiente... En fin, ¿no? Es decir, otra vez materia prima, otra vez el banano, otra vez el café, otra vez el grano. ¿Vamos a exportar materia prima o estamos desarrollando procesos completos que involucren otras industrias y que hagan el producto más valioso? Bueno, Mauricio, las dos cosas. Nosotros podríamos producir aceite de cannabis para ser insumo y materia prima para exportar a las grandes farmacéuticas para que la utilicen en los medicamentos. Pero también la industria de acá nuestra puede tener como base el insumo del aceite de cannabis para producir medicamentos de manera interna. ¿Pero le estamos apostando a eso? Le estamos apostando a las dos cosas. ¿Por qué? Porque el aceite de cannabis, que es la base para todo, para los medicamentos, los cosméticos, la medicina, es la base también para que farmacéuticas de acá o de afuera puedan fabricar estos productos. Entonces uno puede apostarle a los dos lados. Y producción científica, que creo que era la pregunta a lo que ibas. La producción científica en Colombia en este momento, pues digamos que tiene una gran oportunidad de utilizar una herramienta terapéutica
para llegar a desarrollar muchas cosas, desde supositorios, parches, todo tipo de tecnología que puede ser aplicado a un tratamiento terapéutico. Ya, estas pomadas, tés, bebidas, infusiones, pues tés no, digamos infusiones, son sanas, está bien, la pomadita de marihuana para el dolor, para el esguince, para... Bueno, pues digamos que el cannabis es una molécula que no le gusta mucho el agua. Entonces, digamos que cuando tú haces una infusión, probablemente no haya la activación y la adecuada absorción de estas sustancias, y pues digamos que es algo que de pronto se puede quedar allí y no hacer un efecto terapéutico. Sin embargo, pues algunos laboratorios fuera del país ya han desarrollado moléculas, nanomoléculas, que permiten de alguna manera transportar estos cannabinoides en un medio acuoso, ¿sí? Pero pues digamos que en la actualidad este tipo de tés pues se ven muy popularizados en las tiendas naturistas sobre todo, pero pues no tienen un efecto de actividad farmacológica. ¿Cuál es la presentación correcta para consumir de forma medicinal el cannabis? ¿Aceite? ¿Hay alguna otra? Sí, bueno, se debe saber cuál va a ser la vía de administración del paciente. Entonces, está la vía sublingual, está la vía inhalada, hay también supositorios, algunos laboratorios he sabido están desarrollando vía endovenosa, pero pues eso acá en Colombia todavía no es posible. Y bueno, pues también hay subdérmico. Hablamos de cáñamo. Hablemos de cáñamo. No, por eso, pero es que yo quería hablar de cáñamo, hay una cosa que se llama cogollo también. ¿Qué son esas cosas y qué se puede sacar de ahí? Bueno, estábamos hablando del uso medicinal, pero también esta planta tiene infinidad de aplicaciones en materia industrial, y es con el uso del cáñamo. Ajá. El cáñamo lo vino reemplazando el algodón, pero el cáñamo ha sido por tradición y por mucho tiempo utilizado como una fibra textil. Las del tallo. Las del tallo. El cannabis que produce el cáñamo es un cannabis más alto, no es un cannabis, es una variedad, es diferente al cannabis medicinal. Pero es una fibra de verdad bastante resistente, es una fibra que se puede producir textiles, papel, aglomerados, tiene cerca de 122 usos el cáñamo, y deberíamos también, explotarlo. En este sentido también. O sea, hacer ropa textiles. ¿Ropa de tela de marihuana? De cáñamo. Ya hay una empresa papel. que produce jeans, de hecho. De hecho, los jeans Levi's de hace años eran producidos por cáñamo. Se reemplazó por algodón. Hemos estado hablando sobre cannabis medicinal, las posibilidades que tiene el cannabis medicinal. Estábamos hablando de el cáñamo y de cómo del cáñamo existe la posibilidad de sacar unas fibras para producción de tela, como incluso ya hay cosméticos, el trabajo con cosmética, incluso que se está... hay papel, hay partes para vehículos. Partes también para vehículos. Desarrollan del cáñamo. O sea, hay cerca de 22.000 productos que se pueden sacar de la planta del cáñamo. De la planta. O sea, cuando hablamos de esta Junta Internacional de la ONU, ¿no? De esta, ¿cómo es que se llama? La JICA, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. ¿Colombia tiene una buena porción de permiso o está todavía muy restringido? Bueno, Colombia este año perdió un cupo por no haberlo utilizado. Sin embargo, lo reactivó con la noticia que ustedes daban de que se autorizó ese cupo, pero ese cupo es especialmente para cannabis medicinal psicoactivo, o sea, que tiene componente del THC. El resto, pues sí se puede seguir desarrollando sin necesidad de contar con ese cupo. Pero ese cupo es como la capacidad que tengamos la industria nacional en ponerlo en los mercados internacionales, y eso es lo que tenemos que propender para que
podamos cumplir con esa cuota y año tras año nos la amplíen y tener un buen porcentaje del mercado en participación del cannabis medicinal. El olor es una de las características de las que estábamos hablando ahora incluso. ¿Sirve para reconocer un buen producto? Bueno, pues digamos que eso depende de lo que vas a utilizar, porque pues digamos los terpenos, que son las sustancias que le dan las características físicas y químicas a la planta, por ejemplo, hay un terpeno que se llama mirceno y ese terpeno mirceno huele como a mango. Entonces, cuando tú estás escogiendo, por ejemplo, una cepa que tú vas a utilizar, por ejemplo, para un dolor, vas a querer que tenga tu cepa mirceno porque se le han atribuido ciertas propiedades anestésicas. Entonces, claro, depende de lo que estás buscando realmente. Pero es decir, estos olores tan amargos, este color tan verde en los aceites, ¿puede significar que no ha sido procesado adecuadamente o que no tiene todo el proceso completo? El sabor amargo y el color verde de los aceites lo da la clorofila y bueno, pues a través de procesos industriales de destilación es posible separar esta clorofila para que el producto final no tenga un color verde y un sabor amargo. Tenemos a esta hora de la mañana un televidente, José Gómez. Don José, buenos días, bienvenido. ¿Cuál es su inquietud? Aló, buenos días, ¿me oyen? Sí, señor, le estamos oyendo. Muchas gracias, un saludo para toda la mesa de trabajo. Vea, la pregunta mía va dirigida más que todo a la parte legal. Hay muchachos profesionales que terminan una ingeniería química, una química farmacéutica. Personalmente conozco un ingeniero químico con conocimientos en biotecnología. Alguna vez lo acompañé al INVIMA para un poco de productos que él tenía, pero el muchacho no tiene dinero, la persona no tiene dinero, entonces se ven frustrados en el INVIMA porque tienen que llevar costalados de dinero para que les pongan cuidado y les aprueben sus productos. Mi pregunta es, ¿qué posibilidades tienen estos profesionales para que les pongan cuidado con sus productos? Estos muchachos tienen enfoques científicos. Muchas gracias. A usted. Bueno, con respecto a esto, sí, evidentemente hay muchas personas que han podido hacer de pronto un trabajo personal, académico para desarrollar un producto. Sin embargo, pues como bien se ha mencionado, muchas veces este tipo de productos no tienen el apoyo para poder llevar a cabo un proceso en el INVIMA. Sin embargo, pues no es cierto que se necesiten grandes cantidades de dinero para llevar un proceso en el INVIMA. Lo que pasa es que este tipo de procesos requiere de una serie de requisitos que hacen que, digamos, el desarrollo de este tipo de medicamentos tengan un costo para que puedan entrar en el mercado, pues se debe hacer una inspección rigurosa para que estos productos cumplan la calidad que se requiere para llevar a cabo un tratamiento. Son las 8 de la mañana, 22 minutos. El trabajo con mascotas también puede ser uno de los aspectos a explotar con el cannabis medicinal. ¿Se está trabajando en eso? Sí, así es, Mauricio. Este es otra arista que puede tener este mercado para explotar el tratamiento con las mascotas y el cannabis. Obviamente es un mercado todavía por explotar y es un mercado inmensamente grande que también Colombia puede tener una participación, un gran significado en el mercado. Sí, Samuel, perdón. Bueno, no, sí, Samuel. tenemos un televidente, Samuel Ameski. Buenos días, bienvenido. Sí, muy buenos días. Samuel Ameski, de Barrio San Bernardo, localidad Santa Fe. Una pregunta. No han mencionado dentro de lo que se ha comentado el uso de la flor de la cannabis medicinal. ¿Existe alguna aplicación ya conocida en Colombia sobre este tema? Bueno, como mencionamos anteriormente, de la flor es de donde se extraen las sustancias activas para el medicamento. Sin embargo, pues ahorita también estábamos hablando aquí internamente que las hojas que producen también ciertos tricomas son empleadas en el proceso de producción para extraer las sustancias activas.
pero pues principalmente se hace de la flor. Hay que tener en cuenta que esta planta se puede utilizar en todos sus componentes. La flor es la que pues, tiene las mayores sustancias y está concentrada en la flor, pero también las hojas y sus raíces. Entonces es una flor, es una planta muy completa que puede dar de sí todo, puede utilizarse de sí toda la planta entera. Muy bien, entonces yo creo que empezamos a sacar unas conclusiones, ya se nos está acabando el tiempo. Lo primero es lo siguiente, es una sustancia poderosa, hay que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque tiene beneficios, pero también precisamente por ese poder que tiene, hay que saberla combinar. No es lo mismo un paciente la hora en que ingiere o no ingiere una determinada sustancia. Si usted se va a levantar a trabajar, ¿no? O va a ir a conducir su vehículo, seguramente, además no es por nada especial, pero es lo mismo que a usted en otro tipo de medicamentos, ¿no? Si usted tiene gripa, pues no le van a dar un medicamento que lo duerma. O el de la tos que le da sueño a uno, ¿no? El que le da sueño a uno. Usted conduce vehículo, pues no lo tome todavía. Ese tipo de cosas es difícil, es difícil que uno se las autorrecete, es lo que quiero decir. Sí, el mensaje es que tiene que venir formulado. Que tiene que venir formulado. Bueno, y lo otro es, finalmente, eso es uno de los asuntos. Lo segundo es que vaya donde los médicos que están evolucionando e investigando este tema. Lo que le venden a usted, un amigo muy querido, el aceite, o lo que le venden en la calle, no necesariamente representa las investigaciones, las últimas investigaciones o lo que realmente se conoce sobre el asunto. Eso también lo podríamos decir. Por otro lado, vemos que Colombia tiene aquí una mina de oro, ¿sí? Una mina de oro que podría llegar a significar un renglón de la economía, tanto en la producción, en la venta de la materia prima, como en la elaboración y la investigación científica. Así es. ¿Cierto? Sí, así es. Eso es lo que tenemos claro, y que esto es muy distinto a pues, el consumo recreativo o el consumo ya manejado por otro tipo de organizaciones, con otro tipo de connotaciones, y ya se trata de un problema de orden público y un problema complicado. Yo creo que ¿alguien quiere agregar una conclusión más? Yo digo que quedó clarísimo lo de la automedicación, porque no sabemos si eso puede tener consecuencias peores de lo que se busca. Entonces, consultar siempre un especialista, porque además hay todo tipo de moléculas para todo tipo de enfermedades o de síntomas o de situaciones, y no a todos les hace el mismo efecto. Es un proceso, ¿cierto, doctor? Así es. Sí, bueno, pues lo más importante es siempre acudir donde un profesional que te oriente en todo lo que tiene que ver la terapia y, digamos, todos los recursos disponibles que hay en este momento. Muy bien. Pues yo quisiera agradecerles a ustedes por la paciencia, la generosidad, por compartir con nosotros pues, sus conocimientos. Adriana, bienvenida siempre. Tenemos que buscar otro espacio para hablar de este y otros temas. Claro que sí, este es un tema de verdad que todavía falta por explorar, y qué delicia estar con ustedes acá. Y Gustavo Andrés Ortega, doctor, muchísimas gracias. A ustedes por la invitación. A ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Despierta